La restauración es ahora. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Qué queremos ver y hacia dónde vamos? Bueno, es importante comprender que hay necesidad de ser restaurados. El hombre que vive en pecado necesita restaurarse para con Dios. Sea que ya haya obedecido el Evangelio, o sea que apenas le está conociendo y necesita conocer más de Él. De ahí que es la importancia de lo que estamos haciendo en este día y del tema que vamos a estar hablando. Como estudiante en la escuela de predicación en Memphis, todos los días de clase, 8:30 de la mañana, teníamos que estar en la capilla. Y el primer trimestre, cuando uno recién empieza en la escuela, primeramente escucha a los instructores, a la facultad, presentar lecciones para irnos ilustrando acerca de la preparación que debemos de tener a la hora de presentar un mensaje. Y entonces, en ese primer trimestre, tras que finalizan los instructores, los estudiantes de segundo año son requeridos de presentar una lección en base al movimiento de restauración. Y cómo hombres que han sido importantes en la historia de la iglesia trabajaron y se expresa las dificultades, las enseñanzas, lo bueno y lo malo, todo eso se expresa en esas lecciones. En mi último año tuve la oportunidad entonces de hablar acerca del mensaje que estamos presentando en esta mañana, porque ciertamente es importante el movimiento de restauración en Estados Unidos y lo que involucró en todo ello, mas también es importante conocer brevemente la historia de cómo la iglesia llegó a Panamá. Y eso es lo que estaremos tratando en esta mañana. Porque en primer lugar quiero aclarar que no somos campbelitas, como algunas denominaciones nos llaman, o nos tildan, o nos ponen por nombre. No seguimos a Campbell. Y más adelante hablaremos de ello y quién fue Alexander Campbell en la historia, porque ciertamente tanto Alexander como su padre Tomás tuvieron una gran importancia en cómo la iglesia fue creciendo o fue restaurándose al día de hoy. Pero estos hombres no trajeron la iglesia a la tierra, a nuestro continente americano, porque incluso hay registros de que habían congregaciones de la iglesia del Señor antes que ellos migraran de Irlanda. Entonces, todo eso estaremos hablando, todo eso estaremos viendo y veremos la importancia de la Biblia y la importancia del mandato de restaurar. ¿Por qué? Estos hombres se apartaron de lo que se conoció como el movimiento de reformación. ¿Qué ocurría? Muchas personas, cansados de las malas enseñanzas de la religión católica, se apartaron de ellos, entre ellos Martín Lutero. Comenzaron a decir, yo quiero hablar y quiero aprender lo que la Biblia enseña y no lo que el hombre enseña. Y entonces se da un movimiento de reformación. De ahí que en primer lugar necesitamos ver la diferencia entre reformar y restaurar. ¿Qué estamos viendo? Reformar o restaurar son dos términos que parecieran similares, pero no lo son. Reformar nos dice en primer lugar, pero restaurar es reparar, renovar o volver a poner algo en el estado de estimación que antes tenía. Entonces, cuando yo restauro algo, estoy volviendo a ese momento inicial de cómo era eso. Ya, le estoy reparando de una manera que es exactamente igual a su original, a como solía estar. Eso es restaurar. Pero reformar, el diccionario nos dice saber que es modificar algo, por lo general con la intención de mejorarlo. Entonces, comprendemos que todo el movimiento protestante, como se le conoce, trata de hacer una reformación. Trataban de modificar lo católico para mejorarlo. Pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que todo pueda volver a ser restaurado como Él lo dijo desde el principio. Y es ahí donde vemos este ejercicio de la restauración. No es algo nuevo ni tampoco algo que ha acabado. Seguimos restaurando constantemente, día tras día. Aún está activa y la restauración requiere de cristianos fieles que se mantengan ocupados, no solamente en restaurar a aquel que está perdido, sino también a restaurar a aquel que se ha apartado y necesita volver al redil de nuestro pastor, de nuestro Señor Jesucristo, dándonos esa oportunidad de regresar a casa. El texto en sí del mensaje del día de hoy está en Gálatas 6:1 y vamos a exponerlo brevemente. Gálatas 6:1 nos dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también
seas tentado. Vemos qué importante es este texto y vamos a estar explorando en nuestro mensaje de hoy tres áreas de las que hablaremos, que son las siguientes. La restauración en ese primer siglo, la restauración en el siglo pasado y la restauración en el siglo presente. Vamos a ver distintas épocas de la humanidad y cómo la iglesia ha sobrevivido a través de ellas desde su inicio. Vamos a ver detalles que son importantes para nuestra área latinoamericana. Vamos a ver todos esos detalles a continuación. Así que basándonos en Gálatas 6:1, hablemos de la restauración en el siglo I. El apóstol Pablo no escribió a cualquier persona que anda por ahí en la calle. Y ciertamente tampoco escribió para nosotros hoy en día. Él escribió para cristianos en ese primer siglo. Hombres y mujeres que teniendo la madurez de su mente, la madurez espiritual, tomaron una gran decisión. Dejo al mundo y sigo a Cristo. Esas personas en ese momento dejaron sus antiguas tradiciones para servir al Señor. Así que Pablo escribe a estos hermanos en Galacia. Él escribió acerca de ánimo y fortaleza y cómo arreglar aquellas cosas que no estaban realizando de acuerdo a los mandamientos de Dios. Ya sea que fuera un grupo de miembros de la iglesia. Cada carta que Pablo escribe, en este caso a Galacia, pero las demás cartas que escribe, era a grupos de cristianos en distintas localidades o personas en específico como Filemón, como Tito y como Timoteo. Entonces, tenemos todos estos escritos de Pablo y vamos a ver efectivamente qué es lo que nos está diciendo en este pasaje con respecto a esa palabrita, restauradle. Cuando vemos esta palabrita, necesitamos ir al griego y comprender cuál era el contexto, cuál era el concepto que se manejaba de esta palabra. Restauradle, Gálatas 6:1. Remendar o reparar. Quizás pudieran observar en la portada del sermón que había un hombre arreglando unas redes de pesca. Y es que este era un concepto que se manejaba. Era un concepto, yo necesito salir a pescar nuevamente, necesito remendar, reparar esas redes. Tal como leemos en Marcos 1:19 que dice, pasando allí un poco más adelante, hablando de nuestro Señor Jesucristo, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. La red debe estar en su estado óptimo para trabajar. Y de allí que se da esta situación que estos pescadores remendaban sus redes para estar listas para salir a la obra. Vemos también que el término se define como equipar completamente, preparar como quien es perfeccionado. Nuevamente leemos que en Lucas 6:40 dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado, que es este mismo término griego que vemos como restaurar o remendar, será como su maestro. Ya. Nuestro Señor nos enseña, si aprendemos y hacemos todo de la manera que Dios nos está enseñando a través de su palabra, o en este caso los discípulos a través del ejemplo de Jesucristo, ellos podían hacer todo en base a lo que su maestro les había dado. De ahí que se perfeccionan, se completan para ello. Y entonces el tercer uso que vemos es precisamente el que estamos estudiando en este momento. Preparar o restaurar como quien es apto o perfectamente unido. Es hermoso cuando leemos Hebreos 13:21 dice, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que cuando comprendemos que somos restaurados, nos hace aptos para salir a trabajar en la buena obra. Pero como leemos en 1 Corintios 1:10, este término que leemos como restaurar, como remendar, como perfeccionar, Pablo le dice a los hermanos en Corinto algo importantísimo. No debe haber división, debemos estar unidos. Y no cualquier tipo de unidad, sino perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Vemos cómo al estar unidos en Cristo, podemos hacer todo lo que es requerido de nosotros para seguir adelante. De ahí que Pablo está haciendo este llamado a que si hay un hermano que ha cometido una falta, quienes son espirituales, pero más de esa espiritual va otra situación que vamos a hablar en un momento, quienes conocen la verdad y saben que ese hermano está fallando, se acerquen a él a restaurarle con mansedumbre. ¿Qué quiere decir? Mansedumbre simplemente es poder bajo control.
Tengo la verdad, tengo el conocimiento, pero yo no voy a hostigar a ese hermano para que vuelva a la verdad. Yo voy a llegar con humildad, con sencillez, con esa oportunidad de esa mansedumbre, de hacerle saber, hermano, deseo que vuelvas a ser completo. Deseo que te remiendes. Deseo que puedas restaurarte. Es lo que Pablo está haciendo saber allí. Pero el plan de Dios para con el hombre siempre ha involucrado el que seamos restaurados, hechos completos para Él. Algunos comentaristas hacen saber de este pasaje la idea de un miembro dislocado. ¿Recordamos qué es la palabra dislocado? Bueno, sacar algo de su lugar. ¿Te imaginas un padre de familia cuyo niño se acaba de caer, se ha dislocado su hombro y el padre de familia no ha pasado nada, que siga así, eso se le pasa con un par de días de llanto? ¿Qué clase de responsabilidad ves en ese hombre? ¿Qué clase de situación ves que este hombre realmente vive de acuerdo a cuidar de su hijo? Si una persona totalmente negligente. Comprendemos el sentido de dislocado y lo comprendemos desde ese punto de vista padre e hijo. Ahora entre hermanos, es lo que Pablo está llamándonos a hacer. Si un hermano se ha dislocado de la fe, es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad y es nuestra oportunidad el ir a él y ayudarle a restaurarse, a arreglar ese hombro dislocado, como estamos mencionando. Entonces, es importante ver la necesidad de la restauración. Cuando mencionamos espirituales en ese pasaje, hoy no tenemos el don de los milagros o el don del Espíritu como lo tenían los hombres en ese primer siglo, pero tenemos la revelación completa de la palabra. Gálatas 5:25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Y cómo sabemos qué es lo que debemos de hacer? A través de la inspiración que el Espíritu Santo dio a estos hombres y que escribieran y revelaran la voluntad completa de Dios para con nosotros. Para que sepamos cómo guiarnos en esta vida, siendo toda palabra, toda escritura inspirada por Dios. 2 Timoteo 3:16. Siendo esa guía que debemos de seguir. Entonces, al conocer la palabra de Dios, puedo aprender más de cómo Dios quiere que me comporte. Y si veo que un hermano está en alguna falla, puedo acercarme a él y hacerle saber, hermano, de acuerdo al pasaje, libro, capítulo, texto o versículo, estás haciendo algo que es incorrecto ante los ojos de Dios. Y yo lo único que quiero es el bien para ti, que te restaures y vuelvas al Señor. Saben, hermanos, uno de los mayores problemas que tenemos quizás en nuestra comunidad hispana, especialmente en la iglesia, es que a veces queremos en el evangelismo hacer que esa persona responda de una vez a la palabra de Dios. Le imponemos, llegamos con fortaleza y lo que a veces hacemos es destruir esa oportunidad. Uno de mis amados instructores, el hermano Billy Bland, en su clase precisamente sobre este pasaje, nos dijo lo siguiente: no se trata de buscar y destruir, sino de buscar y ayudar. Dios quiere que ayudemos a aquellos que están perdidos. Dios quiere que ayudemos a aquellos que se descarren, a aquellos que se alejan del camino correcto, para que puedan volver a ese camino angosto pero importante en nuestras vidas. Es eso lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y es eso lo que estamos tratando de ver en esta mañana con respecto a que la restauración es ahora. Porque en el primer siglo, Pablo hizo saber, restáurenle con mansedumbre. Hay tres posibles escenarios cuando se dan este tipo de situaciones. Cuando hay alguien que está caído con un corazón, ¿cómo podemos acercarnos a esa persona que no vive de acuerdo a la fe? Que quizás la obedeció pero se ha apartado o que nunca la ha conocido. ¿Cómo podemos ayudar a esa persona? Tenemos que acercarnos con un corazón, con una mente humilde y amable, dispuestos a escucharles. ¿Qué te causó esto, amado hermano, que te has apartado? Hablemos, discutamos, veamos cómo podemos encontrar una solución, porque queremos que te restaures. Ayudarles a corregir su error, a arrepentirse de él y volver a la senda. Tres, hay escenarios de esto. Los dos primeros, ciertamente espero que ninguno de nosotros participemos de ellos. El primero es que podemos pasar por alto que ese hermano está en error y simplemente seguimos adelante. Que ese hermano en algún momento volverá, él se arrepentirá por su cuenta, no importa, él que siga por ahí. Hay personas que tienen esta actitud. No debe de ser. La segunda nos dice que podemos prestar atención a lo que pasó e ir y difundir rumores y chismes. ¿Viste que fulanito se apartó, que ya no quiere venir más a la iglesia? ¡Qué barbaridad con ese hermano! Es un pecador, todo el tiempo yo lo supe. No debe de seguir en ese camino. ¡Qué barbaridad! Hermanos, estamos destruyendo en vez de ayudando. No es correcto este tipo de actitud.
la actitud correcta. Podemos ver lo que pasó y acercarnos a nuestro hermano o hermana para ayudarles a corregirlo. Es importante esto, hermanos. Es importantísimo que podamos comprender cuánto Dios desea que nos acercamos a nuestros hermanos y les ayudemos a restaurarse, pero con esa mansedumbre de la que hemos estado hablando. Es así como se enseñó en el primer siglo y es así como comenzamos a ver hacia dónde vamos con respecto a nuestro segundo punto cuando hablamos de restauración en el siglo pasado. ¿Por qué? ¿Quién de nosotros conocía a Cristo? ¿Quién de nosotros sabía la verdad sobre Jesucristo? ¿Quién sabía la verdad sobre la palabra de Dios? Sobre la voluntad de Dios y el deseo de Él, de que no quiere vernos perdidos, sino que procedamos al arrepentimiento, que busquemos el conocimiento de la verdad y que vivamos de una manera digna y respetuosa hacia Él. Es allí donde vamos a hablar un poquito en este momento de historia. Y de historia particularmente de este hermoso país en el que vivimos, Panamá, pero que quizás muchos de nuestros hermanos latinoamericanos se sientan identificados con algunos de los puntos que hablaré en este momento. Hace poco menos de 100 años, especialmente en la década de 1940, había una gran presencia de soldados estadounidenses en Panamá. Muchos de estos soldados eran cristianos y Hebreos 10:25 nos dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Estos cristianos reconocían esto y se reunían a su manera, así como nos estamos reuniendo nosotros hoy en día debido a esta pandemia. Pero ellos, estando en un lugar aislado, donde no había presencia de la iglesia del Señor, se reunían, adoraban, hacían en los servicios de adoración, y vemos como en la década siguiente ya existen 3 congregaciones en Panamá. Y los nombres de los caballeros que ven en la presentación son los que son considerados como los pioneros de la predicación del Evangelio en Panamá. Gerald Frusia, Dean Rhodes, John Wright y Burr Brockman. Estos 4 caballeros fueron pioneros en la predicación. Ya 3 congregaciones existían y sabemos que va creciendo, porque así mismo en Panamá la iglesia del Señor fue creciendo en esos tiempos. Fue a finales de esa década, que un joven indígena llegó a escuchar al hermano Brockman predicar. Y probablemente a través de esa predicación y a través de la influencia que tenía otras personas que buscaban hacer la voluntad de Dios, este joven obedeció al Evangelio. Una vez que obedeció al Evangelio, este joven fue bendecido con la oportunidad de viajar en 1962 a Estados Unidos para estudiar la palabra, para prepararse, no solamente para predicar, porque había sido seleccionado como el predicador para la congregación que estaba iniciando en Chilibre, allá cerca de Colón. Esa congregación que estaba a punto de iniciar, pero además tenía una tarea adicional que Dios, a manera de su providencia, le había dado, y era ser uno de los instructores en el recién naciente Instituto Bíblico Panamericano. Este joven lleva a cabo ese trabajo y a través de muchos años de trabajo sabemos que después de 34 años que laboró como instructor e incluso director de esta escuela, preparaba a hombres fieles, no solamente en Panamá, sino hombres que viajaron a lo largo de toda Latinoamérica a predicar el Evangelio. Este hombre dedica estos años a esto y en el año 2000 se retira, se jubila, si podemos decirlo, de lo que era antes el Instituto Bíblico Panamericano, ahora conocido como la Escuela Bíblica de las Américas, y cuando se retira, se dice que dijo lo siguiente: considera que un siervo de Dios tiene un compromiso continuo en la labor del Señor. Hermanos, este siervo ha sido bendecido con la oportunidad de conocer a hermanos que incluso han llegado a los 90 años de vida y su único deseo era seguir predicando hasta que Dios decidiese que ya era suficiente el tiempo de esa persona en esta tierra. Hermanos como Garland Elkins, que murió a los 90 años pero logró predicar. Hermanos como hermano Robert R. Taylor, que está cerca de los 90, pero aún sigue escribiendo, memorizando, estudiando, preparando lecciones, manuscritos y libros, porque él quiere seguir ocupado en la obra. Y así han habido muchos otros hermanos que al menos son de las personas que he conocido, y entre ellos estuvo este hermano del que estamos hablando en este momento. Un siervo de Dios tiene un compromiso continuo. Hermanos, no significa que cuando yo llegue a cierta edad yo me retiro de la iglesia y ya cumplí con lo que tenía que haber hecho. No,
Yo sigo sirviendo a mi Maestro, sigo sirviendo a mi Señor hasta el día en que Él venga o hasta el día que yo parta de este mundo. Es un compromiso que cada cristiano ha adquirido con Él. No es como hablamos, por ejemplo, en la caja de seguro social, que cumplir mis cuotas, ya dejé de trabajar, dejé de pagar la cuota y vivo lo que queda. No, debemos seguir fieles hasta la muerte, como Apocalipsis 2:10 nos enseña. Pues bien, este hermano, a pesar de que no siguió trabajando, laborando en la escuela bíblica, sí siguió predicando en su hermosa congregación de Chilibre, hasta el año 2010, que por motivos de salud no pudo continuar. Y sé que con los datos que he dado, ya muchos de los que están escuchando este mensaje saben de quién estoy hablando. Me refiero al hermano Julio Cruz, padre, que murió en el 2015. En febrero de 2015 el hermano partió para estar con el Señor. Partió para estar en el paraíso con Abraham, en el seno de Abraham, esperando por llegar ese gran día en que todos unidos podamos estar con ese Señor. Un hermano en Estados Unidos me dijo que al hermano Julio Cruz, allá en Estados Unidos, se le conocía por varios como el Alexander Campbell de Panamá. ¿Qué quiere decir esto? Como uno de los pioneros de la restauración de la iglesia del Señor en nuestro país. ¿Estamos diciendo que somos campbellitas? No, hermanos. No estamos viendo eso, no estamos hablando de eso. Pero sí quiero compartir brevemente que aquí no se trata de que la iglesia es de Campbell, o es de Brockman, o es de Cruz, o es de este servidor, porque no lo es. La iglesia es de Cristo, pertenece a Cristo. Él pagó con su sangre para comprar su iglesia, de la cual hoy Él es su cabeza. Nosotros somos su cuerpo y debemos todo a Él. Aquí no se trata de que haya un hombre que empezó una iglesia como las denominaciones han hecho, sino que se trata de que simple y sencillamente volvemos al libro, nos basamos en lo que el libro dice y vivimos de acuerdo a Él. Porque es la revelación de Dios nuestra guía para seguir adelante. Vemos cómo Pablo tomó a Timoteo y a Tito y les consideraba sus hijos en la fe. Y sabemos que son muchos los varones que fueron considerados por el hermano Julio Cruz como sus hijos en la fe. Y entre ellos está el hermano Tomás Hockney, un varón cristiano al que tengo el honor de llamar suegro, pero también llamarle mi padre en la fe, porque fue él el que me enseñó sobre la verdad. Fue Él el que me ayudó a comprender sobre la verdad. Y fue Él a quien yo le pedí que me bautizara por el perdón de mis pecados. Y como pueden ver, en febrero de 2011 tuve la oportunidad de ser bautizado. Y precisamente fue en el local de reunión de la congregación en Chilibre. Y si pueden ver más allá en esa foto que está en la presentación, están dos de los hijos del hermano Julio Cruz. Es hermoso como se da esa cadena, es hermoso como se da esa situación, esa repercusión de acciones, de hombres fieles en la fe que no se apartaron de Dios para darle lo mejor a Dios en todo momento. Solamente una persona es necesaria. En este momento estamos hablando del hermano Julio Cruz, pero han sido muchos los que han pasado por esa misma etapa y somos muchos los que podemos hacer ese mismo tipo de trabajo. Porque solamente personas precedidas por otros alcanzaron a muchos más. El ejemplo, las acciones y la predicación de estas personas han ayudado a que muchos se hayan podido restaurar con Dios. Y hoy, un pequeño país como lo es Panamá, aquí en Centroamérica, está siendo restaurado al cristianismo del Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que buscamos hacer? Buscamos volver a como el primer siglo se vivió en la iglesia. No a como todos estos hombres a lo largo de la historia se separaron y dividieron y crearon religiones, cultos y movimientos que según ellos complacen a Dios, pero que complacen en la vanagloria del hombre. Se necesita de hombres valientes que estén dispuestos a salir y restaurar a la iglesia, llevar a las personas a la verdad del Nuevo Testamento, vivir de acuerdo a ella, y todo esto como frutos de un siervo bueno y fiel. Cuán hermoso será escuchar esas palabras por Jesucristo, como leemos en Mateo 25:21. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Es así como vemos cómo se fue dando durante los últimos 100 años este movimiento al que conocemos como la Iglesia de Cristo en nuestro hermoso Panamá, la Iglesia de Cristo en nuestro hermoso Latinoamérica, la Iglesia de Cristo en nuestra hermosa tierra continental a la que llamamos América y el mundo entero.
Porque los apóstoles empezaron en un lugar. Los apóstoles se les dio una misión y de eso también vamos a ver ahora que hablamos de la restauración en el siglo presente. Marcos 16, 15, 16. Jesucristo dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Una misión fue dada a los apóstoles, pero no fue una misión de una sola vez. No fue una misión de que cuando miraron los apóstoles y los demás discípulos se acababa. Porque hoy en día, hermanos, somos discípulos de Cristo. Vivimos para Cristo. Tenemos un compromiso con Cristo y como tal llevamos esa misma misión. Necesitamos salir y hacerle saber a las personas: Cristo vive. Cristo es tu Redentor. Cristo te ofrece la salvación. Salgamos y mostremos a través de la palabra de Dios que efectivamente estas personas pueden llegar a creer. No solamente decir creo en Jesús, sino es obedecer y someterse a su voluntad, hacer lo que la palabra de Dios nos enseña. Y entonces, siendo creyentes y siendo bautizados, que es ser inmersos en el agua para el perdón de nuestros pecados, tenemos esa oportunidad de ser salvos, de poder ser separados de este mundo para servir a Cristo. De que cuando ese hermoso día venga, podamos ser encontrados como los fieles que irán con Él al cielo junto con el Padre. Pero el que no desea hacerlo, ese es problema de él. El que no desea obedecer, el que no desea creer, el que no desea someterse a Cristo, tristemente será condenado. Pero hoy, hermanos, es requisito de nosotros que salgamos y busquemos cómo restaurar al perdido, pero también al hermano que ha conocido la verdad y se ha apartado. Es de ahí que la restauración continúa, porque esta tarea es importante hoy, ayer y siempre. Esta tarea está en nuestras manos. No está en la responsabilidad de los mundanos, no está en la responsabilidad de las denominaciones, está en la responsabilidad de aquellos que se han sometido a la voluntad de Cristo. No es responsabilidad única del predicador o evangelista. Hermanos, no le echemos toda la carga al hombre que predica o enseña cada domingo o día entre semana en que se dan estas reuniones. Cada uno es responsable, es una responsabilidad de todos y todos debemos ocuparnos en la obra. Hemos mencionado sobre hombres que para el mundo quizás sean insignificantes. Porque si preguntamos en los medios y en otras naciones quién es Julio Cruz, tal vez no lo conozcan, salvo hermanos en la fe. No es un famoso, no es una celebridad, no es un político, no lo fue. Pero dentro de la iglesia reconocemos el gran trabajo que él hizo y el gran trabajo que muchos hombres antes de él, después de él, han seguido haciendo. Para el Creador es un hombre importante. Para el Creador, cada cristiano que se enfoca en hacer la voluntad del Padre es importante. Al mundo no le importa, el mundo quiere vernos perdidos, pero Dios quiere vernos en la gloria con Él. Son héroes de la fe recientes. Leemos Hebreos 11 y leemos todos estos hombres de la fe de acuerdo al Antiguo Testamento. Pero hay muchos de estos varones, como hemos mencionado algunos nombres en esta lección, que son héroes de la fe recientes. Gracias a muchos de ellos, muchos de nosotros estamos aquí hoy predicando o estudiando o practicando la palabra de Dios. Es esa importancia que tenemos con ellos y muchos seguimos tras de ellos. No dejemos que su obra sea algo olvidado. Por todo lo contrario, esforcémonos en darles el valor que ellos merecen, especialmente el valor que Dios merece y que nos ha rescatado, porque hemos sido restaurados. Que viva siempre en nuestros corazones y nos aliente a seguir este tipo de actitud. Hoy, amado hermano, tienes la oportunidad de ayudar a un hermano dislocado a ser restaurado. ¿No te parece una hermosa bendición? Una gran oportunidad. Hoy puedes ayudar que ese hermano que se ha apartado vuelva a la verdad. Hoy puedes ayudar que ese vecino que no ha querido escuchar la palabra de Dios pueda escuchar algo de ella, algo caiga en su corazón y le ayude a comenzar a abrirse para escuchar la palabra de Dios. Hoy, cada uno de nosotros tiene esa oportunidad. Mañana no está prometida para nadie. Y debemos de ocuparnos en el servicio al Señor. ¿Cómo concluimos con nuestra lección el día de hoy, hermanos? Como mencioné, la restauración fue, es y siempre será importante. Dios desea que salgamos y busquemos al perdido y lo traigamos de regreso a Él. Recuerda esa hermosa parábola, cómo había 99 ovejas, pero una sola se perdió. Y su pastor fue por ella. No dejó que se perdiera.
Esa misma responsabilidad tenemos nosotros hoy para con nuestros hermanos, cuidar unos de otros. Y aquellos que son espirituales, aquellos que viven de acuerdo a la palabra de Dios, puedan con mansedumbre restaurar a aquellos que se han apartado. Que es lo que hemos hablado tanto en Galacia, en la carta a los Gálatas, como la escrita a Filemón. Son muchos los hombres que han seguido tras los pasos de Cristo y los apóstoles. Y seguirán muchos hasta el día que nuestro Señor venga. Debemos mantenernos fieles y constantes, firmes en servir a Dios. Muchos de estos hombres nos ayudaron a ser restaurados. ¿Acaso no les debemos agradecimiento? ¿Acaso no conocemos a quien consideramos nuestro Padre en la fe? A ese hombre que vino y estudió con nosotros, a ese hombre que nos apoyó a comprender más de la palabra de Dios, y probablemente ese mismo hombre que nos llevó a esas aguas para ser bautizados por el perdón de nuestros pecados y vivir de acuerdo para con Dios. Es importante recordarlos. No buscaron hacerse de un nombre, no buscaron fama, no son como los grupos denominacionales en que estos hombres tienen mansiones, jets y millones de dólares en el banco. Son como hombres que han vivido, si se puede decir, humildemente, y quizás algunos más humildes que otros. Pues son hombres que necesitan ser recordados, no lo hicieron para hacerse un nombre, sino para servir a nuestro Padre Celestial. Hoy es nuestra oportunidad de colaborar en esta restauración. Ellos prepararon el camino que nosotros debemos de seguir preparando para los que vengan después. Compromiso no solamente de predicadores o evangelistas, compromiso de cada hombre y mujer que ha dicho, yo sigo a Cristo, obedezco a Cristo, por eso soy bautizado para el perdón de mis pecados y de aquí en adelante soy una nueva criatura. Es importante siempre recordar eso, hermanos. La restauración es ahora. Regocijémonos en ella y seamos parte de ella. Puede ser que necesites contestar a una última pregunta antes de que pueda dejar esta lección y que sea tuya. La pregunta es si has sido restaurado, si eres una persona que ha obedecido el Evangelio. Con esto me refiero a aquellos amigos que nos están acompañando, a que han escuchado la palabra de Dios ser predicada, Romanos 10:17, a que creen que Dios efectivamente es quien es y que galardona a aquellos que le siguen, le buscan diligentemente, Hebreos 11:6, que comprenden que Dios ha ordenado que todos debemos de arrepentirnos, Hechos 17:30, y que debemos de arrepentirnos de la forma vana en que vivíamos para dejarlo atrás y entonces buscar cómo empezar esa nueva vida, que empezamos desde el punto en que primero que nada confesamos, que es decir la misma cosa, lo que Pedro y lo que el eunuco dijeron. Ambos dijeron, Jesús es el Hijo de Dios. Tienes el valor para decir eso y has visto las 4 cosas que acabo de mencionar, entonces también tienes el valor para entrar en esas aguas y ser bautizado por el perdón de tus pecados y ser añadido a la iglesia del Señor. Hechos 2:38 y 41. Y es el Señor el que nos agrega a su iglesia, Hechos 47. Es así de simple como puedes llegar a ser un cristiano, una nueva criatura, un servidor de Dios, alguien restaurado. Pero puede ser que ya hiciste todo eso y no estás viviendo la manera que Dios espera que vivas. Lo sabes y lo reconoces. Bueno, 1 Juan nos dice que Dios es fiel y bueno para perdonarnos si nos hemos equivocado, si hemos pecado, pero no solamente porque lo hayamos hecho. Él espera que nos arrepintamos, confesemos esos pecados. De allí que un cristiano que ha caído en error puede ser restaurado en base a esa oración de arrepentimiento y confesión de pecados a nuestro Padre Celestial. Y puede que te sientas solo y no te sientas valiente para hacerlo, pero para eso está la familia de la fe, para orar contigo y por ti. Y sea cual sea la situación, aquí estamos para ayudarte en esa situación. ¿Deseas hacérnoslo saber? Con mucho gusto oraremos contigo. ¿Deseas obedecer el Evangelio si no lo has hecho? Haznoslo saber y buscaremos la forma de ayudarte a llevarlo a cabo. Pero hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que tienes esa oportunidad. Hoy puedes ponerte en paz con Dios, ser restaurado, porque quizás mañana sea muy tarde. Este es el día que el Señor nos dio. Seré feliz y le adoro.